¿Cuánto estamos dispuestos a dar o a entregar por el Señor? Por nuestra fe y nuestro amor hacia Él. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de bienes materiales. Es mucho más que eso. ¿Cuánto estaríamos dispuestos nosotros a dar por el Señor? Teniendo en cuenta una cosa, teniendo en cuenta que el Señor dio todo por nosotros, que entregó su vida para morir por nuestros pecados, que derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Y cómo podremos nosotros corresponder a eso? ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 y 12, el apóstol escribe a su hijo amado en la fe, Timoteo, y le dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Esta es palabra fiel. Pablo está animando a Timoteo a continuar en la fe. Timoteo tiene una tarea bien monumental y difícil, que es pastorear la iglesia de Éfeso, corregir lo que ahí está mal, confrontar a los falsos profetas, etc. Pero Timoteo está dejando apagar el don. Timoteo está acobardándose. Timoteo está sintiendo vergüenza de testificar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribirle, tiene que animarlo. Por eso en el capítulo 2 versículo 1 encontramos que Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo confronta con una realidad. Porque todas estas cosas estaban pasando en la vida de Timoteo, como pueden pasar en nuestra vida hoy. Que podemos estar, el don de Dios en nosotros puede estarse apagando, o se puede haber apagado ya. Porque tal vez sentimos cobardía de hablar del Señor Jesucristo en algunos lugares. Tal vez sentimos cobardía de testificar de Cristo, de proclamar nuestra fe en público, ¿no? Tal vez nos sentimos avergonzados de dar testimonio de Él. Y si estas cosas están pasando, tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que si el Señor lo dio todo por nosotros, pues nosotros también debemos de estar dispuestos a entregar todo por Él. Es la única salida. Entonces, Pablo dice: palabra fiel es esta. ¿Qué palabra? Toda esta palabra que ha estado enseñando. De hecho, toda la Biblia es palabra fiel. Todo el Evangelio es palabra fiel. Pero específicamente se refiere a esto que a continuación va a decir. ¿Y qué es lo que va a decir? Si somos muertos con Él. Hay mucha gente que ha muerto con el Señor Jesucristo. ¿Qué es morir con Él? Morir con Él es morir por la fe que tenemos en Él. Es morir por rehusarnos a negarlo, por rehusarnos a dejar de hablar de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Es mantenernos firmes, mantenernos constantes, valientes, frente a cualquier persecución o a cualquier amenaza que se nos pueda presentar en nuestro caminar por esta tierra. Que ahora muchos no la sufrimos, pero que hay lugares donde definitivamente mucha gente está sufriendo a causa del Evangelio, está muriendo a causa del Evangelio. Y si vemos la historia, vemos que todos los apóstoles murieron con Él. Los primeros cristianos murieron con Él. Y hoy, vuelvo y repito, mucha gente muere con el Señor Jesucristo. Y si nosotros morimos con Él, el apóstol le dice a Timoteo, dice: también viviremos con Él. Ese es el camino. Si en un momento determinado tenemos que morir con Él, no debemos dudar en hacerlo. No debemos titubear. Debemos de estar preparados en nuestro corazón. Si llegado el caso tuviésemos que enfrentarnos a esta decisión, lo debemos hacer sin tener ningún temor. Que Dios nos ayude a creer, que Dios nos ayude a estar firmes, a tener esa valentía, ese valor, ese amor, esa fidelidad y lealtad que tuvieron estos grandes hombres de Dios. El mismo apóstol Pablo murió decapitado con el Señor Jesucristo, y Timoteo lo iba a entender. Timoteo necesitaba saberlo, necesitaba oírlo, y nosotros necesitamos oír también esto hoy.
Necesitamos entender esto hoy. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Ese es el camino. Bueno, seremos afortunados si el Señor llega antes y no tenemos que enfrentar esto. Sería maravilloso que esto pudiese pasar, pero creo que debemos de estar preparados por si tenemos que enfrentar esta realidad. También dice si sufrimos, y esto es una decisión. Nosotros decidimos si lo hacemos o no. El Señor Jesús sufrió por nosotros. Sufrió todo lo que los evangelios nos narran, el de la cruz del Calvario. Sufrió los azotes, sufrió la corona de espinas, sufrió los clavos en sus manos y en sus pies, sufrió la lanza en su costado, sufrió la humillación, sufrió los golpes, sufrió todo lo que sufrió. Es nuestra decisión sufrir por Él. Quien no quiere sufrir por el Señor Jesucristo, o los que no están dispuestos a sufrir, entonces un día callarán su fe, negarán que lo conocen, negarán que son cristianos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a sufrir. Pero el siervo del Señor debe ser sufrido. Eso es lo que le está diciendo Pablo a su discípulo amado Timoteo. ¿Y qué pasa si sufrimos con Él? Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Esto nos asegura reinar con Él un día. Ahora, mucha gente no cree en esto de reinar con Él. Y si no creemos que vamos a reinar un día con Él, pues difícilmente vamos a sufrir por Él aquí, cualquier cosa. Pero sí vamos a reinar con Él. Apocalipsis nos habla de un reinado milenial del Señor Jesucristo. Y eso va a ser extraordinario, va a ser maravilloso. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener temor a sufrir. Tampoco vamos a buscar el sufrimiento, a sufrir por gusto, no se trata de eso, pero llegado el momento, si tenemos que enfrentarlo, bueno, tenemos que ser valientes y firmes, que Dios nos ayude a estar dispuestos a eso, a estar dispuestos a sufrir con Él para que podamos reinar con Él. Pero también, si le negaremos, Él también nos negará. Si hoy, cuando alguien nos pregunte, ¿eres cristiano? ¿Crees en Jesucristo? Y todas estas preguntas que se pueden hacer hoy, y nosotros dijésemos no, o con nuestros actos también podemos negar la fe que decimos, que proclamamos con nuestra boca, entonces un día cuando estemos delante del Señor y delante del Padre y de sus santos ángeles, Jesús también nos negará. Como dicen los mismos evangelios, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no quisiera escuchar unas palabras como esa. Yo quiero escuchar que el Señor confiese mi nombre, así como yo quiero confesar su nombre hoy en esta tierra delante de quien sea. Con estas palabras el apóstol Pablo anima a Timoteo a seguir adelante, y con estas palabras yo quiero animarte a ti también a que sigas adelante y a que estemos confiados en el Señor. No es solamente lo que ven hoy nuestros ojos o perciben nuestros sentidos lo que existe. Hay un mundo más allá de esto, maravilloso y extraordinario, por el cual murieron todos los que murieron en el pasado, que murieron con Él, y que ahora que ya está asegurado para ellos que van a reinar con el Señor Jesucristo. Así que ánimo, mis amados, sigamos adelante, sigamos creyendo, y que no se apague el don que Dios nos ha dado. Y recordemos que el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que no tengamos vergüenza de testificar de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte y bendiciones.